Bendiciones, mis amados. Feliz y contento aquí con una pasión desbordante. El solo poder recapacitar, meditar, pensar que ese hombre maravilloso llamado Jesús dejó toda su gloria, tanta gente que le servía allá arriba en el cielo, y cuando ni siquiera el mundo estaba preparado, dijo: envíame a mí. Y era la palabra, era el Cristo. Y dice que Dios le preparó un cuerpo que se iba a llamar Jesús. Y Él vino y se encarnó, la palabra se encarnó, para hacer un trabajo que ningún hombre podía hacer. Y yo no había ni siquiera nacido. Y Él contempló allá en el Getsemaní cuando quería que la copa del sacrificio pasara de Él. Cuando le fue mostrada mi vida, dijo: ¡wow! Por ese hombre yo quiero morir en la cruz. Y lo mismo dijo por ti. Y por Pepita, y por Pablito, y por María, y por Antonio, y por todos los que aman a Dios. Dijo: por ti voy a ir a morir. Y el poder darnos cuenta de que Él tuvo ese gozo, esa alegría, esa satisfacción de ir a que lo latillaran, lo apedrearan, le dieran de golpe, lo hirieran, de tal manera que deformaron su rostro, su cuerpo, lo martirizaron, lo clavaron, se burlaron de Él, lo lancearon. Bueno, ¿qué no le hicieron a mi Señor? Y Él solo pensaba: por ese que estoy mirando allá, por ese otro que está allá, por fulano, por perano, no. Qué vida más linda la de esa persona, yo no me bajo de aquí por él. Si nosotros pudiéramos mirar el valor de Dios en su Hijo, para pagar por tu culpa y por la mía, por la cual deberíamos de ser condenados, porque si halló pecado, habría condenación, habría juicio y saldríamos culpables. Y Él viene y dice: detengan, sí pecó, sí, pero yo pagué por él. Y no solamente que pagó y nos libró del pecado, sino que nos enseña que cuando Él resucita, gana para mí todas las bendiciones que el Padre tiene para sus hijos, porque cuando el Padre nos mira, por eso el apóstol dice que no hay condenación para los que andan o se mueven o caminan en Cristo Jesús. Porque cuando el Padre mira, Él no mira a José Pérez el profeta. Él mira a Cristo Jesús. Si Cristo Jesús está en el profeta, el Padre dice: suelten bendición, suelten bendición, suelten bendición. ¿Qué necesita? Suéltenla. Tal cosa, lárguensela. Que mire que ahora quiere hacer por ejemplo, si yo fuera pastor, ¿no? Quiere hacer un templo para 50,000 personas. ¿Quién es? Ah, Cristo Jesús, suéltensela. Porque la palabra es bien claro: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si la pregunta ha sido por mucho tiempo: ¿por qué no me va bien? La respuesta es categórica. Te va a doler, pero es mejor que te duela. Es como cuando hay una muela que te tiene loco y tú llegas al dentista y tú le dices, él te dice: no, te la quiero curar porque todavía recibe una corona, pero el dolor es tan intenso que tú, no, sáquemela. No, que te pongo una inyección y no, sáquemela. Así mismo es. Cuando nosotros estamos en ese límite de poder reconocer lo que nosotros deberíamos de pasar o haber pasado o estar pasando,
y saber que hay una tabla de salvación que se llama Jesús, saber que yo no me puedo dejar sacar de mi camino por el pecado, porque el pecado me va a alejar de Dios y me voy a hacer daño soy yo mismo, como leemos en Proverbios 8:34. Que la solución es que yo le deba, pero a Dios. Pero profeta, es que nadie le debe a Dios por el cumplimiento de los pecados. No, ya Él pagó en el Hijo. Él ya con el Hijo se siente pagado. Ahora la gratitud es la deuda con Dios y hay que pagársela a el Señor Jesús. Y ya miramos en el capítulo anterior, caminar en el Espíritu es pagarle la deuda al Señor Jesús. Servir al Señor es servir en la obra del Señor. Estar agradecido con Él es enseñar, mostrar al mundo entero que Él tiene salvación para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que llegar al grado de insuficiencia, que es lo que mata a la iglesia. Nosotros nos hacemos tan autosuficientes que por eso en medio de la abundancia o de tener suplidas nuestras necesidades, no contemplamos y no valoramos el sacrificio que se hizo por nuestra vida. No le damos el debido valor a nuestra vida. Por esa razón no valoramos lo que el Señor hizo. No lo podemos entender mientras nosotros tengamos todo suplido. Pero cuando todo falta, tú sabes quién es todo el mundo, ir a buscar a la iglesia a ver qué ayuda espiritual le llega para poder salir. Pero si nosotros camináramos desde un principio, dándonos cuenta que nosotros tenemos una deuda, no con la carne, no con el pecado, sino una deuda con Él, y que esa deuda se paga amándolo a Él, sirviéndolo a Él, haciendo su palabra, porque Él dice, el que me ama a mí, me lo demuestra haciendo la palabra, obedeciéndola a ella. Y eso te quita del mundo carnal y te mete en el mundo espiritual. Pero es necesario depender completamente de Dios. El que esté dependiendo de su título, de su fuerza, de sus cosas, no va a poder alcanzar esa valorización de lo que es su vida. Ahí el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios, capítulo 3, en el versículo 4 dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Saber que hasta para pagarle a Él en gratitud, en amor, en servicio, ni siquiera nosotros podemos hacer eso en nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios. Es necesario que Él tenga la vida de Él en nosotros para que nosotros podamos servirlo a Él. Nadie puede amar a Jesús si no es en su Espíritu. Nadie puede llamarlo Señor si no es por su Espíritu. Nadie se puede mover a la vida eterna para tener lo que es tuyo hoy, de lo que la Biblia enseña que está en lugares celestiales y que tenemos el poder para desatarlo allá y traerlo aquí, si no es a través de la fe y el Espíritu. Todo se tiene que hacer a través de la fe y el Espíritu, y la fe es de Dios y la colocó en nosotros. El Espíritu es de Dios y lo colocó en nosotros. O sea que hasta para pagar la deuda de gratitud y de amor y de servicio al Señor, dependemos de que Él mismo nos dé con las cosas que tenemos que pagarle a Él. Por eso es que aquel que se mueve en suficiencia jamás podrá entender el sacrificio del Señor y jamás podrá entender su deuda de servicio, de amor y de gratitud con el Señor, que únicamente camina a través del campo espiritual. Ahí no puede llegar con una maleta a pagar. Ahí es la palabra y el Espíritu, y lo único que yo coloco es mi obediencia. Porque la obediencia me va a llevar a escucharlo, porque voy a obedecer por buscarlo a Él, voy a obedecer para verlo a Él,
voy a obedecer la Escritura, voy a obedecer al Espíritu y voy a obedecer hasta para hablar y para hacer. Es lo único que yo voy a colocar. La obediencia mía va a hacer que la fe y el Espíritu me traigan las bendiciones de mi vida. Por eso es que aquel hombre que estaba parado en la puerta, esperando de día y de noche, velando las puertas del reino, pudo lograr. Era obediente a lo que él había oído y a lo que le había sido mostrado. Mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Está viendo la importancia de esa gratitud, ¿verdad? En esto sabemos que amamos los hijos de Dios. ¿Cómo? Él va a anunciar ahora cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que lo amamos. Porque amarlo a Él es la gratitud por lo que Él hizo por salvar mi vida. Ese es el precio a pagar. La deuda contraída es de amor, de servicio, de gratitud. Dice lo siguiente: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si el Padre es en Él y Él es en el Padre, y son uno, cuando tú lo amas a Él, amas al Padre. Y queriendo amar al Padre, tienes que amarlo a Él. Y Él es la palabra, Él es el verbo. Cuando tú amas a hacer la palabra, lo estás amando. Por eso es que la obediencia es tan importante. Y el pago de la deuda es solamente en la palabra, que es la fe y el Espíritu. Y dice esto: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. ¿De dónde viene la palabra? De Dios. ¿Qué es lo que va a vencer al mundo? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra forma? Fe. Quiere decir que las cosas que yo necesito vencer en el mundo, sea enfermedad, economía, trabajo, empresa, familia, proyectos, ideas, todo lo que hay en el mundo, solamente se puede vencer a través de la palabra de Dios. A través de yo ejercer vida sobre eso. Pero para ello yo tengo que mirar la palabra como cuando tengo una buena idea. Cuando tú tienes una buena idea, tú estás a toda hora generándola, mirando cómo la vas a desarrollar, y no existe nada. Pero tú estás mirando y pensando, porque tú tienes la capacidad y el talento para hacer tal cosa, y comienzan todos los pensamientos a girar alrededor de lo que tú quieres hacer. No existe nada, pero tú lo vas formando, y le vas dando desarrollo, y vas mirando hasta cómo lo vas a poner en el mercado. ¿Y quiénes son los que te lo van a comprar? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a distribuir? Ya estás pensando en el banco, estás pensando en los préstamos para poder comenzar a fabricar todo eso, en el dinero que te va a entrar, ¿cómo lo vas a manejar? Estás armando toda una estructura y no existe nada. Así mismo es el mundo espiritual. La mente que Dios nos dio es creadora. Es no solamente para crear para el mundo natural. La vida del mundo natural se va a mover cuando la vida espiritual sea primero que ella. Así como todo que lo que tú estás pensando hacer se forma en tu mente, ahí mismo se va a formar la vida de Dios. Por eso es que el apóstol recalcaba tanto en la transformación del ser interior a través de cambiar la manera de pensar. Y entonces él dice lo siguiente aquí: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¡Wow! Y saber nosotros que la palabra de Dios es lo único que va a vencer
los obstáculos del mundo. Mira lo que dice, porque toda la palabra se va tejiendo para que tú sepas de qué debes de apartarte y en qué tú debes de afirmarte. Si allá miramos que la palabra de Dios es la que va a vencer al mundo, y allá en Romanos mirábamos que todo el que camina bajo los deseos de la carne es deudor a la carne. Porque todo el que camina bajo el Espíritu de Dios está en Cristo, no tiene condenación. El apóstol Juan aquí escribe lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si yo estoy amando los deleites del mundo, ¿cómo va a ser posible que Dios viva en mí si el amor mío no está para Dios y no en las cosas del mundo? Porque es que no alcanzamos, porque nosotros siempre estamos pensando que si seguimos con la misma manera de comportarnos, con nuestra misma moral, nuestra misma conducta, haciendo las mismas cosas sucias, cochinas, aborrecidas, que Dios va a estar con nosotros a pesar de. Y no es así, mi hermano. Nos va mal porque no tenemos una vida con Dios. Y nos va a ir bien cuando la hagamos. Porque fue Él quien dijo. Las promesas las puso Dios. Yo no le dije, Señor, prométeme que si yo me porto bien, tú me vas a dar algo. No, Él dijo, mira, esta es mi palabra. En Jesús, Él se portó bien, todo se lo entregué a Él. Tú obedeces lo que Jesús dijo y estás hecho. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ah, bueno, que me amaras a mí por sobre todas las cosas y que amaras al prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Entonces Él dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú quieres que te vaya bien, tú tienes que apartarte más rápido que urgente de las cosas que no agradan a Dios, y verás que todo te va a salir bien. Volvemos a Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a empezar aquí de nuevo, porque fuimos tras un poco de ejemplos paralelos para poder enseñar esto. Ok. De pecado. El Espíritu aquí coloca algo y encierra al pecado como bajo un candado que tiene un letrero que dice imposibilidad de ser quitado. Porque si el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, lo que está hablando aquí es lo siguiente: si el Espíritu Santo viene y te coloca las pruebas en tu mesa de que Jesús vino por el juicio que había en ti por el pecado, y Él vino y murió en la cruz para que tú sepas que está pagado el precio, y tú no crees, entonces el pecado de no creer es el candado que le colocaste a toda tu vida de pecado, por la cual el pecado te va a llevar a juicio y a condenación. ¿Cómo así, profeta? Mira que aquí mismo lo dice. De pecado porque no creen en mí. Ajá. Quiere decir que hay un pecado que encajona todos los pecados, así como la sangre de Jesús encajona el pecado y lo quita. El no creer que Él hace eso encajona a los pecados bajo un candado de imperdonable. Uy, ¿cómo así, profeta? Claro,
Si está diciendo que el Espíritu Santo viene para darnos las pruebas, para enseñarnos, para mostrarnos que hay pecado, juicio y justicia. Y empieza diciendo que de pecado porque no creyeron en Él. Quiere decir que todo aquel que no cree que Jesucristo murió por él, todos sus pecados entran a una gaveta en donde el candado dice incrédulo por el pago del pecado en el cuerpo de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo o te viene a liberar del pecado porque te lleva a la cruz, o te enseña y te lo muestra que tú mismo estás yendo con tu decisión de no reconocer al Señor como Salvador a perdición. Pero el Espíritu es el que se va a encargar de eso, porque lo dijo Jesús. Él es el Consolador, el que viene a hacer esa tarea. Entonces dice, el pecado porque no creen en mí. Y el segundo, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Esta es la buena. Que a los que creen que Él pagó el precio, a los que pueden valorar el hecho de que Jesús vino a la tierra y pagó por anticipado lo que tú tenías que pagar por tu pecado, a ese que encuentra la salvación, el juicio dice sin culpa. Sin culpa. El primero, el de pecado, es el que duda, el que no cree que Jesús hizo ese sacrificio por él y no valora lo que se hizo por su pecado, y no valora su pecado, no valora que él tenga que pagar por ser pecador, por errar, por portarse mal. Él no cree que hay un precio que pagar por eso. El Espíritu Santo en su tarea es venir a enseñarle que sí hay que pagar un precio, y que lo empieces a pagar aquí estando separado de la vida de Dios, no recibiendo las bendiciones sino las maldiciones. Pero el segundo grupo, el que habla de justicia, porque dice así, y de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, fue al Padre a presentar el precio de la paga por el pecado. Aquel que puede ver eso, que puede reconocer eso, que puede valorar lo que el Señor hizo, a ese le llaman justos, a ese le llaman bendito, a ese le llaman bienaventurado. Ese es el que goza de la fe y de la vida del Espíritu. Ese es el que no anda conforme los deseos de la carne, ni se deja engañar por los deseos de ella. Es el que no anda bajo la vanagloria del mundo, ni lo que sus ojos le muestran, porque él no camina por vista, él camina mirando para arriba. A ese es el que el amor de Dios se manifiesta en él, porque él involucra su credo en la fe de poder ver y hacer lo que Dios dice y hace. Pero luego viene un grupo feo, porque dice esto: primero, de pecado porque no creen en mí. Segundo, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Pero mira este. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, en ese tiempo, no las podía soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, os hará saber lo que habrá de venir.
y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso es para los que ya han recibido la justicia, que se dan cuenta que el poder de Satanás sobre sus vidas ha sido quitado. A aquellos que saben que el pecado fue arrancado de ellos y que ya no son esclavos de él, sino que son esclavos del Señor. Porque la gente habla de que el que esté cansado y fatigado, venga el Señor que lo va a hacer descansar, dame tu yugo, que yo te doy el mío, que es fácil y rápido de transportar. No es que te va a quitar el yugo del pecado y te va a dejar sin yugo. Porque el yugo lo que hace en la bestia es que la obliga a ir en determinado camino. Entonces el yugo del pecado te obligaba a ir en determinado camino. El yugo del Señor te va a llevar en la vida de Dios. Cuando Él habla de esta justicia o de este juicio, está hablando de que Satanás pensó que iba a derrotar a Jesús. Jesús lo derrotó en la cruz. Y una vez que lo derrota en la cruz, Satanás ya sabe que está derrotado. Pero también el Señor al resucitar no solamente le enseña que está derrotado, sino de que sus hijos, para los cuales Él pagó el precio, Él les va a enseñar que Él está derrotado delante de ellos si ellos viven en Cristo Jesús. O sea que la iglesia no solamente va a conocer que el Espíritu Santo le va a enseñar de pecado, de justicia y de juicio, sino que le va a enseñar a la iglesia cómo ella ha sido empoderada, cómo Dios mira a la iglesia cuando ella se dé cuenta, porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar a toda la verdad. Decía a aquellos que todavía ellos no podían recibir todo lo que Él quería decirles, pero que el Espíritu Santo vendría y se los manifestaría. Ese es el tiempo glorioso que la iglesia vive. Saber que Satanás no tiene poder sobre ti, que Él no tiene capacidad ni armas para poder combatir contra ti, siempre y cuando tú te mantengas en Cristo Jesús, porque no hay condenación si estás en Él. Pero si tú te sales de Cristo Jesús, tú eres presa fácil, porque a Él sabe que estando en Cristo no te puede tocar. Porque cuando Él te mira a ti y a mí, no te mira a ti y a mí. Él mira a Jesús en nosotros. Por eso hay juicio que ya fue dado para Él en la cruz, y es a los hijos no los podrás tocar. Los podrás tentar, pero la palabra dice que resistí la tentación y el diablo huirá de nosotros. Los espíritus toman gobierno sobre las personas porque nosotros les permitimos que se establezcan en nosotros. La duda, el temor, el miedo permiten que espíritus vengan a dominar nuestro espacio, y entonces sin querer queriendo sacamos la vida de Dios de nuestra vida. Y somos afligidos, y somos apaleados, y somos enfermados, y nuestra economía se quiebra, y los matrimonios se dañan, y los hijos se pierden. ¿Por qué? Porque tú y yo le entregamos territorio al enemigo para que gobierne. Cuando nosotros decidimos que el pecado nos va a enseñar, que reconocemos lo que el Espíritu hace, que es enseñarnos el valor del precio que se pagó por mi pecado, y yo lo creo, lo segundo que me va a enseñar es que el pecado no tiene condenación contra mí, no tiene autoridad, no tiene poder, y el tercero es que cuando me lo enseña, me enseña que el enemigo ya fue enjuiciado, salió perdedor, salió derrotado, que yo soy el que le doy las vivas y le digo aleluya, gloria a Dios,
tú vives, diablito, tú tienes poder sobre mí, y comienzo a entregarle las áreas de mi vida para que Él las maneje a su antojo. Pero cuando yo entiendo lo que es el pecado, lo que es el juicio y lo que es la justicia, yo me empodero, y cuando yo me paro en la puerta, que es donde dice Romanos, el que está metido en Señor Jesucristo no tiene condenación, yo comienzo a crear la vida en el reino de Dios, que el reino está establecido dentro de mí, y comienzan todas las cosas a cambiar allá en el mundo natural, porque el que reina en mí, en mi corazón, es el Señor. Y si mi voluntad está manejada por Él, todo lo que yo haga me tiene que salir bien, porque fue Él quien dijo que nadie me podía enfrentar en los días de mi vida si Él era mi Dios. Y Él es mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, mi vida. Pero seguiremos en el siguiente clip. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.